Capítulo 5. Mientras comía en su habitación, cosa que Rosella comenzaba a encontrar muy deprimente, se preguntó si podría pedirle a Jan que la acompañara a dar un paseo por la ciudad. Sentía que aquello era algo que, como hija de su padre, no debía de hacer, pero era consciente de que, sin un esfuerzo, no conocería Constantinopla y cuando se marchara, solo habría visto el paisaje desde su ventana y el mercado de las especias que visitara con Jan. Supongo que podría ir yo sola, se dijo. Pero entonces tuvo la sensación de que no solo sería un poco riesgoso, sino también algo que Lord Mervyn no aprobaría. Mientras le daba vueltas al asunto, llamaron a la puerta y Jan entró. Su señoría ha salido por una hora, anunció él, pero le ha dejado un telegrama para que lo descifre. Está sobre su escritorio. Los ojos de Rosella se abrieron con sorpresa. Aquello era algo que no había esperado, pero si Lord Mervyn le tenía confianza, aquello era un paso más hacia el triunfo. Venga, señorita, indicó Jan, le mostraré dónde se guarda el libro secreto. Si lo pierde o alguien se lo roba, le cortarán la cabeza o la fusilarán al amanecer. Rosella reía mientras él le indicaba el camino hacia la suite de Lord Mervyn. Sobre el escritorio había un telegrama abierto y que cualquier espía podía leer sin emocionarse mucho por su contenido. Estaba escrito en inglés y decía: Mamá mejor. Doctor encantado con su evolución. Espero noticias suyas pronto. Lilian. Jan sonrió cuando ella terminó de leerlo y comentó: Suena muy familiar, ¿no es así, señorita? Será mejor que se ponga a trabajar, pues Milord espera que tenga todo listo cuando él regrese. Mientras hablaba cruzó la habitación y dirigiéndose a un montón de libros que se encontraban sobre una mesa, tomó uno de entre ellos. Todos los volúmenes estaban en inglés y Rosella pensó que cualquier persona que los examinara iba a suponer que Lord Mervyn era un erudito de gusto rebuscado, y que para el lector promedio hubiera resultado insoportable. Jan volvió las páginas hasta encontrar la que deseaba y puso el libro sobre el escritorio delante de Rosella. Ella pareció desconcertada y Jan rió. Esta es una verdadera prueba de su habilidad, señorita. ¿Qué debo hacer?, preguntó Rosella. Lee el nombre Lilian al final del telegrama. Preguntó Jan. Bueno, pues cuente cada letra como un número del alfabeto. La primera letra será el número 12, 1. Eso quiere decir que la sexta palabra en la línea número 12 es la que le interesa y lo mismo resulta con las demás letras del nombre. Parece muy complicado, comentó Rosella. Tiene que serlo, respondió Jan. No olvide, señorita, que estos orientales son expertos en los misterios y en resolverlos. Rosella sintió que él la estaba retando y expresó: Haré lo más que pueda y estoy segura de que su señoría le ha dicho que no me ayude. Jan sonrió. ¿Cómo lo adivinó?, preguntó. Pero no me importaría apostar a que usted va a sorprender a su señoría cuando regrese. Salió de la habitación mientras hablaba y Rosella se sentó delante del escritorio. Al principio le pareció que su tarea era tan complicada que sin duda iba a equivocarse. Pero después de media hora tenía ante sí un mensaje bastante lógico que decía: Creemos que Ayub dejó Persia hace 3 días. Verificar si es posible. No había firma, pero a Rosella le parecía que por extraño que fuera el mensaje, quizá, tendría un significado de importancia para Lord Mervyn. Estaba pensando en él cuando la puerta se abrió y hizo su aparición. Ella se puso de pie y él preguntó: ¿Terminó? Creo que, sí, milord. A ella le pareció ver que se sorprendía cuando leyó lo que ella había descifrado. Él tomó el papel y ella rezó porque lo hubiese descifrado con acierto aunque solo fuera para confundirlo. Él leyó lentamente lo que ella había escrito y enseguida dijo: Estoy sorprendido, señorita Beverly, aunque siendo la hija de su padre quizá no debía de estarlo, ante el hecho de que haya podido interpretar esta clave en tan poco tiempo. Claro que en realidad es muy sencilla. Eso supuse, milord. Ella habló con un ligero tono de sarcasmo en la voz y él la miró como reprochándole que se burlara. Entonces le indicó con su voz seca, que ya había utilizado antes: Siéntese. Tengo algo que decirle. Preocupada,
Rosella dio la vuelta al escritorio para sentarse en el mismo asiento que había ocupado la primera vez que lo entrevistó. Lord Mervyn se sentó frente al escritorio, empujó el telegrama a un lado y preguntó: ¿Sabe usted lo que esto quiere decir? No, no lo creo, respondió Rosella. De pronto le pareció que el nombre Ayub le resultaba familiar y mientras hablaba tuvo la sensación de que Lord Mervyn se sentía complacido por su ignorancia. Ella dejó escapar una ahogada exclamación. Creo que ahora lo sé, declaró. Se trata de Ayub Khan, quien huyó a Persia después de que fue vencido en Kandahar. Mientras hablaba advirtió que Lord Mervyn estaba muy sorprendido por lo que ella acababa de decir y pensó, con satisfacción, que por un momento había dado un golpe al casi detestable aire de superioridad de él. Hubo una pausa y Lord Mervyn habló como si le costara trabajo pronunciar las palabras. La felicito, señorita Beverly. Tiene usted toda la razón. Este mensaje se refiere a Ayub Khan. Como realmente deseaba saber, Rosella preguntó suplicante. Por favor, ¿quiere hablarme más acerca de él? Ojalá supiera más, respondió Lord Mervyn. Pero está usted en lo cierto al recordar que fue derrotado en Kandahar, después de que los ingleses habían abandonado Afganistán. Rosella hizo un gesto para indicar que lo recordaba y Lord Mervyn continuó. Ayub Khan ya había sido derrotado en agosto de 1880 por Lord Roberts al mando de 10.000 soldados especializados, pero después de la partida de los ingleses volvió a retomar Kandahar. Más adelante él fue derrotado por el emir que lo hizo abandonar el país, dijo Rosella. Exactamente. Estuvo de acuerdo Lord Mervyn, y desde entonces se ha reportado que este vive en Persia. Rosella pensó por un momento. Enseguida dijo: ¿Y por qué querría venir a Constantinopla? Eso es lo que tenemos que averiguar, repuso Lord Mervyn con calma. Y si es que se encuentra aquí, ¿quién lo ha invitado? Rosella sintió que su emoción iba en aumento. ¿Cómo podremos averiguarlo nosotros?, preguntó. Enfatizó la palabra nosotros, sintiendo que era importante que ella estuviera incluida en lo que parecía que iba a ser un proyecto importante y quizá peligroso para Lord Mervyn. Pero como si la actitud de ella lo molestara, Lord Mervyn dejó caer la mano sobre el escritorio y aclaró. No se equivoque, señorita Beverly. Yo me siento molesto y resiento el que usted participe en una operación que debería ser esencialmente masculina. Por un momento, Rosella sintió que él estaba dispuesto a hacerla a un lado. Consciente de eso, habló con tranquilidad. Pero si encontramos a Ayub Khan y usted no puede comprender lo que él dice, me necesitará. Por la manera como Lord Mervyn endureció la mirada y apretó los labios, ella comprendió que había dado en el blanco. Advirtió que el motivo por el cual había necesitado a su padre con desesperación para esta pesquisa, se debía a que su padre hablaba el pastó y el persa con fluidez, y Lord Mervyn, tal vez apenas conocía estos dialectos. Solo tengo su palabra de que usted podrá entender todo tan bien como lo hubiera hecho su padre, dijo Lord Mervyn con sequedad. Le aseguro que no le fallaré, repuso Rosella. Lord Mervyn se incorporó y atravesó la ira a pararse junto a la ventana y tuvo la impresión de que no estaba contemplando el reflejo del sol sobre las azoteas. Más bien resentía con cada fibra de su ser el verse obligado a emplear a una mujer. Ella, en silencio, permaneció mirándole la espalda, pensando que era una pena que aquel hombre tan bien parecido fuera tan parcial y además tan obstinado. Cruzó por su mente que cualquier otro hombre, aunque en realidad conocía poco acerca de ellos, hubiera aceptado la invitación de la princesa Eudocia. Sin embargo, Lord Mervyn había insistido en que lo rescataran muy temprano aquella noche. Es una tontería que un hombre joven se prive de lo que son los goces naturales de la vida, pensó ella. Recordaba lo felices que habían sido su padre y su madre juntos y cómo solían andar abrazados por la casa, olvidándose hasta de Rosella. Lord Mervyn se volvió hacia ella como si hubiera adivinado sus pensamientos. Tiene usted razón, señorita Beverly. No debo pensar en usted como en una mujer, sino convencerme a mí mismo de que tengo a su padre colaborando conmigo. Mi padre, sin duda, estaría muy interesado, dijo Rosella con modestia. Lo que estoy tratando de meterle en la cabeza, insistió él enojado, es que se trata de una misión muy peligrosa, tanto,
que existen probabilidades de que alguno de los dos muera antes que podamos obtener la información requerida por la oficina del exterior. La forma como él habló hizo que Rose la preguntara con un brillo en los ojos que él no pudo ver a través de los lentes oscuros. ¿Está usted tratando de amedrentarme, milord? Estoy tratando de hacerla comprender que esto no va a ser una reunión social en la vicaría, ni un cúmulo de diversiones. Se trata de algo muy serio y los hombres a los cuales estamos investigando no se detendrán ante nada para tratar de permanecer en el anonimato. Entiendo lo que me está diciendo, respondió Rosella, pero yo vine aquí para tomar el lugar de mi padre y espero que cualesquiera que sean las circunstancias en las que me encuentre, sabré comportarme con el mismo valor y la misma inteligencia con que él lo hubiera hecho. La manera tranquila como ella habló debió de impresionar a Lord Mervyn, quien después de un momento expresó: al parecer, todo está muy bien y aunque es en contra de mi manera de pensar, nada tengo que hacer al respecto. Enseguida, casi como si le estuviera dando una orden a un recluta, indicó: prepárese para partir dentro de media hora y quizá no regresemos hasta después de la medianoche, si es que regresamos. Mientras hablaba, traspuso la puerta que comunicaba con su dormitorio. Cuando la cerró con fuerza, Rosella se quedó mirándolo sorprendida. Le pareció que se estaba comportando de una manera muy diferente a como ella lo imaginara y había una cierta dosis de emoción en su actitud agresiva. Entonces trató de convencerse de que no importaba, siempre y cuando no la dejaran sola, al margen de la acción, cualquiera que fuese. Con premura entró en su habitación para quitarse el pañuelo de seda con el cual se había cubierto la cabeza y se recogió el cabello para poder ponerse el feo sombrero de su padre. Como hacía calor afuera, se había puesto un vestido ligero y lo había cubierto con la estola de Nanny. Pero decidió que si iban a estar fuera hasta tarde sería mejor llevar el abrigo con el cual había viajado o bien la chaqueta de lana de su padre que resultaría demasiado caliente hacia el mediodía. Tenía poco de dónde escoger y se decidió por la chaqueta de lana. Al verse en el espejo observó que estaba tan fea que no le sorprendería, si al verla Lord Mervyn, se negara a llevarla consigo. Pero pronto recordó con un vuelco del corazón, que por mucho que él la resintiera, le era indispensable. Y aunque no encontraran a Ayub Khan, tal como él lo esperaba, por lo menos estaría con él y quizá pudiera impresionarlo con su inteligencia. Sin embargo, era una pena que no pudieran ser más amigables. Se preguntó por qué, de entre todos los hombres con quienes habría podido cooperar, su padre había escogido a un misógino quien obviamente la iba a odiar, sin importar cuál fuera su aspecto o su edad. Rosella comenzó a inventar un cuento de hadas en el cual Lord Mervyn era muy diferente a la realidad y ella no tenía necesidad de disfrazarse ni pretender ser otra cosa que una mujer joven y bonita. Ambos reían juntos y planeaban la destrucción del enemigo. Como Rosella había sido hija única y permanecido sola gran parte del tiempo, las historias que inventaba para disfrute de ella misma eran muy reales. Podía vivirlas hasta hacer que la existencia diaria desapareciera, llenando su mundo de fantasía donde todo resultaba tal y como lo deseaba. Se imaginaba vestida en un traje nuevo y costoso que Lord Mervyn le había indicado que debía usar para seducir al enemigo, cuando un llamado a la puerta la hizo volver a la realidad. Pensó que sería Lord Mervyn que ya la necesitaba, así que atravesó la habitación para abrir la puerta. Tal como lo suponía, él la estaba esperando afuera y le preguntó: ¿está lista? Sí, milord. A ella le pareció que él había apartado la vista deliberadamente como si su aspecto le resultara repulsivo. El coche nos espera, indicó. Vamos a salir por una puerta lateral. Lord Mervyn avanzó por el pasillo, obviamente decidido a que ella no le hiciera preguntas y lo siguió unos pasos más atrás para no interferir. El coche que esperaba junto a la puerta lateral era del tipo común y corriente que se podía alquilar en cualquier calle de Constantinopla. La única diferencia era que Jan se encontraba sentado junto al cochero. Un sirviente del hotel cerró la puerta del coche después que ellos lo hubieron abordado y se pusieron en marcha. Una vez más, Rosella se sintió fascinada por las multitudes que veía en las calles y como sabía que Lord Mervyn no deseaba hablar con ella, se entretuvo tratando de adivinar de qué partes de Turquía arribaban a la capital. También vio a gran cantidad de hombres quienes, era obvio, provenían de otros países. El vehículo se detuvo cuando llegaron al bazar cubierto.
Lord Mervyn descendió y cuando Rosella se le aproximó, él caminó con gesto de aburrimiento entre la gente que contemplaba los comercios a ambos lados de la vía cubierta. Aquellos regateaban con los vendedores de frutas y dulces o paseando por el centro del gran bazar, como fascinados por los demás paseantes quienes hacían la misma cosa. Lord Mervyn no habló, pero ocasionalmente se detenía ante algún comercio cuyos escaparates aparecían llenos de joyas y de atractivos objetos de oro y plata. A Rosella le hubiera gustado entrar para admirar la joyería que sin duda sería de muchísimo menor costo comparada con la inglesa. Pero siguieron adelante después de unos pocos momentos. Lord Mervyn solo aparentaba ser un turista más. No obstante, Rosella sabía que él se movía con un objetivo en mente aunque ella no tenía la menor idea de cuál podría ser. Rosella era consciente de que Jan no se encontraba muy lejos, comiendo una fruta extraña que había comprado en uno de los puestos y a veces intercambiando palabras con algunos de los vendedores. De pronto, con gran sorpresa para Rosella, él la tomó del brazo y la aló por una puerta que ella ni siquiera había visto. Jan entró detrás de ellos, cerró la puerta e hizo girar la llave. Avanzaron por un pasillo estrecho hasta llegar a un patio en medio del cual había un pozo. Apareció un hombre que saludó a Lord Mervyn y los condujo a través de un pasillo tan estrecho y oscuro como el anterior. Abrió una puerta y cuando los tres hubieron entrado en la habitación la volvió a cerrar detrás de ellos. Inesperadamente, Lord Mervyn cambió su actitud despreocupada y le dijo a Rosella: «Pase detrás de esa cortina y póngase el albornoz que encontrará allí. Quítese las medias y Jan le teñirá la cara y las manos con henna». Mientras hablaba levantó la cortina que cubría parte de la habitación para dar paso a Rosella y la volvió a cerrar. Ella escuchó cómo los dos hombres se quitaban los zapatos y también, aparentemente, la ropa. Sobre una silla se encontraba un albornoz negro del tipo que era usado por todas las mujeres musulmanas y sobre el suelo un par de sandalias de cuero con una tira de piel para sujetarlas y que ella sabía eran muy incómodas. Pero no había tiempo para pensar y se despojó de la chaqueta, alegrándose de haber llevado una prenda ligera debajo de esta. Cuando se quitó el sombrero recordó que no traía el pañuelo de seda para cubrirse el cabello. Pero pensó que, cubierta por el albornoz, prenda de lo más encubridora, ni a Lord Mervyn ni a nadie le iba a importar si ella era canosa o calva. Al ponerse el albornoz se dio cuenta de que había un velo que podía ponerse en lugar de los lentes. Este ocultaría sus ojos lo suficiente como para que nadie pudiera descubrir que no eran todo lo oscuro que debería de ser. Estos eran verdes con chispas doradas y como su padre le había dicho en cierta ocasión, le recordaban un arroyo de la montaña. «Mantendré los ojos semicerrados», se dijo Rosella. También se cubrió bien la cabeza con el albornoz y pensó que así ni sus padres serían capaces de reconocerla. Fue entonces cuando Jan habló desde el otro lado la cortina y preguntó: «¿Puedo entrar ya, señorita?» «Sí, estoy dispuesta», respondió Rosella, quitándose la última media y poniéndola sobre la silla junto con su traje y la chaqueta. Jan levantó la cortina y ella vio que traía en la mano una vasija que contenía henna con la cual todas las mujeres orientales se oscurecían las uñas, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Cubrió primero las manos de Rosella y ella pensó que sus uñas se veían muy atractivas. Después, le pintó las plantas de los pies y ella se puso las sandalias esperando no tener que caminar muy lejos. Cuando Jan tuvo terminado, Rosella pasó al otro lado de la cortina y se quedó asombrada cuando vio a Lord Mervyn. Ella había estado pensando exclusivamente en su propio disfraz y no había considerado cómo sería el de él. Delante de ella se encontraba un hombre turco con un fez rojo sobre la cabeza, pantalones abombados ajustados en el tobillo y sobre estos un mal cortado saco al estilo occidental. Todo aquello era desconcertante, pero él también llevaba puestos unos pequeños y muy feos lentes con aros de metal y su piel había sido oscurecida hasta hacerlo ver muy diferente del aristocrático caballero inglés con quien había salido del hotel. Él la inspeccionó con mirada de crítica y después le dijo a Jan: «Ya sabe dónde encontrarnos». «Allí estaré, milord». «Buena suerte». Mientras le hablaba a su amo miró a Rosella, quien le sonrió detrás del velo. Caminando incómodamente con las sandalias, siguió a Lord Mervyn. No regresaron al bazar sino que salieron por una puerta que estaba al final del pasillo.
Esta los llevó a un patio sucio lleno de sacos y cajas que obviamente pertenecían a uno de los negocios. De este salieron por otra puerta que los condujo a una callejuela empedrada y después de cruzar un largo tramo, salieron a un camino más amplio donde esperaba un carruaje abierto. Este era similar al que habían abordado al salir del hotel, tirado por un caballo desnutrido y conducido por un viejo con una larga barba. El anciano no hizo ningún intento por bajarse para abrirles la puerta y una vez que estuvieron dentro se puso en marcha sin hablar. Moviéndose lentamente a lo largo de varias calles tortuosas donde se encontraron con varias mujeres vestidas igual que Rosella, llegaron a una parte de la ciudad en la que las casas eran muy pobres, muchas de ellas en ruinas y abandonadas. Siguieron avanzando hasta que frente a ellos se encontraron las ruinas de lo que antes fuera una gran e importante mezquita. Varios de los minaretes hacía tiempo que habían perdido sus puntas y muchas de las cúpulas tenían agujeros en sus techos verdes. La vegetación había crecido por encima de lo que quedaba de las paredes inferiores del edificio hasta cubrirlas por completo en algunas partes. El coche se detuvo y Lord Mervyn pagó al cochero. Sin dar las gracias, este fustigó a su caballo y se alejó. Rosella esperó ansiosa por ver qué ocurriría después. Lord Mervyn caminó delante de ella como lo hubiera hecho cualquier hombre oriental y ella lo siguió arrastrando las sandalias sobre las piedras estrelladas del pavimento hasta que llegaron ante un gran agujero en la pared. Lord Mervyn se detuvo. Se volvió como para ver a Rosella, pero ella advirtió que sus ojos miraban más allá, como comprobando si alguien lo seguía. Tranquilizado, se volvió y moviéndose con rapidez agachó la cabeza y pasó por el agujero que antes había sido parte del salón principal de la mezquita. En el interior la vegetación cubría lo que antes fueran ventanas y Lord Mervyn avanzó hasta llegar a una pequeña escalera de piedra en forma de caracol. La hiedra había cubierto los dos primeros escalones y Lord Mervyn evitó pisarlos para no aplastar las hojas. Rosella comprendió que debía hacer lo mismo. Enseguida subieron en espiral alrededor de lo que Rosella supuso que debió de haber sido una de las cúpulas menores de la mezquita. Y no se sorprendió cuando después de haber subido unos 5 metros entraron en una cúpula. Esta era lo bastante alta para que pudieran caminar bajo ella con las espaldas dobladas y cuando se sentaron, pudieron hacerlo cómodamente sin que la cabeza de Lord Mervyn tocara el techo. Para sorpresa de Rosella, él se sentó al estilo oriental y ella lo imitó. Por primera vez Lord Mervyn habló en turco y en voz muy baja. Si nos descubren, cosa que no es probable, somos dos amantes que nos encontramos aquí porque nuestras familias nos han prohibido vernos. ¿Y en realidad qué es lo que estamos esperando?, preguntó Rosella. Como respuesta, Lord Mervyn levantó varios pedazos de yeso roto con el cual estaba cubierto el suelo. Mirando hacia abajo, Rosella pudo ver una habitación justo debajo de esta. Era pequeña y redonda, pero suficiente como para dar cabida a una docena de personas. Rosella también vio que sobre el suelo había varios cojines desteñidos sobre los cuales los sacerdotes musulmanes se habían sentado cuando leían el Corán. Me temo que quizá nos aguarde una larga espera, comentó Lord Mervyn. Es más, es posible que me hayan informado mal y que no sea esta noche cuando van a reunirse aquí. ¿Y quiénes son ellos?, preguntó Rosella. Le pareció que Lord Mervyn resentía la pregunta, pero después de un momento le contestó. Me he enterado de buena fuente que es aquí donde los líderes de los jóvenes otomanos se reúnen cuando planean el derrocamiento del sultán. ¿Y supone usted que ellos están relacionados con el hombre que le interesa a Londres? Ella no pronunció su nombre pensando que podría ser una indiscreción, pues hasta en aquel paraje las paredes podrían tener oídos. Como si apreciara su cautela, Lord Mervyn respondió. Estamos trabajando en tinieblas y solo podemos orar porque no nos descubran. No tenía necesidad de decirle que si alguien los descubría, estos iban a resentir mucho el que alguien los hubiera estado espiando. Rosella comprendió, no sin estremecerse, que aquello pudiera significar el fin para ambos. Lord Mervyn percibió su miedo y dijo. Su padre y yo hemos estado en peores situaciones y la suerte nunca nos ha fallado. Con cuidado, él volvió a poner en su lugar los trozos de yeso que había quitado y Rosella supuso que tomaba todas las precauciones para evitar que los conspiradores sospecharan que estaban siendo escuchados. Después, permanecieron sentados en silencio,
pero Rosella pudo sentir las vibraciones que emanaban de Lord Mervyn y de alguna manera era como si él estuviera hablando con ella. Ella era consciente de que él estaba haciendo todo lo posible por obtener aquella información que era tan importante para la oficina del exterior. Aquello lo hizo parecer más humano y Rosella comenzó a orar porque tuviera éxito. Ella comprendió que Gran Bretaña estaba determinada a mantener el balance del poder no solo en el Oriente sino también en los países más cercanos a su territorio. Pensó en cómo durante los últimos años Turquía había perdido señorío al patrocinar la persecución de los armenios por parte de los kurdos. Su padre también estaba seguro de que tarde o temprano Turquía se iría a la guerra con Grecia por el problema de Creta, en tanto que Inglaterra y las demás potencias no deseaban un conflicto en el Mediterráneo. Ella tenía la sensación de que Lord Mervyn pensaba lo mismo, y se preguntó cómo sería posible que en aquel momento estuviera más en armonía con él de lo que lo había estado en algún momento desde su llegada. Ella había pensado que lo odiaba, pero comprendió que era imposible odiar a un hombre que estaba dispuesto a correr aquellos riesgos, innecesarios para un hombre de su posición. En Inglaterra poseía fincas, un lugar en el Parlamento, caballos y muchos otros intereses. Y, sin embargo, estaba dispuesto a arriesgar su vida para ayudar a la diplomacia inglesa a dominar a otros países. Rosella podía comprender la frustración de los jóvenes otomanos cuando el actual sultán había detenido todo vestigio de progreso. Pero las sociedades secretas y los actos revolucionarios que inevitablemente terminaban en matanzas, no eran la manera adecuada de cambiar su política. Rosella intentaba recordar todo cuanto su padre le había dicho en el pasado, cuando se escuchó un leve movimiento debajo de ellos y Lord Mervyn se puso tenso. Se escuchó el sonido de pasos no muy fuertes, pues como se trataba de una mezquita, quienquiera que hubiera entrado se había quitado los zapatos. Un momento más tarde se oyeron voces que hablaban con voz baja y en turco y el sonido de dos hombres que movían los cojines. De pronto, se escuchó con claridad la voz de otro recién llegado. Este hablaba en un tono normal, como si no temiera que alguien pudiera oírlo. Lord Mervyn hizo un ligero movimiento y Rosella infirió que él había reconocido la voz. Como si le estuviera leyendo el pensamiento, Rosella sospechó que el hombre que acababa de entrar era el mismo que él había conocido la noche anterior en compañía de la princesa. Ella no comprendía por qué presentía aquello, pero ya en otras ocasiones había tenido presentimientos que habían resultado ser realidad y estaba segura de que este era uno de esos casos. Casi al instante se percibieron los sonidos de otros recién llegados y con sumo cuidado, Lord Mervyn comenzó a quitar los pedazos de yeso que cubrían el agujero en el suelo. Era un agujero muy pequeño y Rosella supuso que el cielo raso debajo de ellos estaría sucio y ennegrecido por el tiempo. Dado que Lord Mervyn y ella se hallaban sentados en la oscuridad sería casi imposible que alguien notara el pequeño agujero a través del cual podían ver con claridad a las personas reunidas abajo. Ella inclinó la cabeza y pudo ver cómo encendían unas lámparas que colgaban de ganchos en la pared. Ahora podía ver con claridad a un hombre bien parecido, sentado justo debajo de ellos, mientras que los demás se habían movido hacia el fondo para sentarse en el suelo. Al parecer no eran estos de suficiente rango como para merecer un cojín. Había también otros dos hombres que debían tener alguna importancia por la manera como fueron recibidos por el primero. Unos cuantos minutos más tarde se escuchó un sonido afuera de la habitación y entró un hombre. A la luz de las lámparas Rosella pudo ver que tenía los pómulos salientes y un rostro duro y cruel que era muy diferente al de los demás turcos que lo estaban saludando. Con claridad escuchó que el recién llegado decía: Ali Pacha. Este es un gran día porque sé que tú me ayudarás. Hubo una leve pausa antes que Ali Pacha respondiera. Ayub Khan, yo, con todo lo que poseo soy tuyo. Rosella contuvo la respiración. Ahora comprendió que Lord Mervyn había tenido razón y que el hombre al que esperaba se encontraba presente. Sin pensarlo, extendió su mano y como si comprendiera su emoción y quisiera vencerla él cerró sus dedos encima de los de ella. Ayub Khan se sentó sobre un cojín junto a Ali Pacha y comenzó a hablar en pastó, el idioma de los patans, que era el que Rosella había supuesto que utilizaría. Mientras él hablaba, la joven dio gracias porque aquella era una lengua que entendía bien y en la cual a menudo había conversado con su padre. Asida de la mano de Lord Mervyn, Rosella escuchaba con atención,
a un hombre cuyo odio por los ingleses parecía vibrar por toda la habitación y subir hacia ellos como un genio maligno, amenazador, violento y traicionero. Era algo tan intenso que involuntariamente los dedos de Rosella apretaron más a los de Lord Mervyn. Mientras concentraba su atención, comprendió que, sin importar el riesgo que aquello significara para ellos, tenían que evitar que aquel fanático alcanzara el poder. Los dos hombres hablaron, planearon y conspiraron mientras que los demás los escuchaban en silencio, aunque Rosella estaba cierta de que con excepción de Ali Pacha, estos no entendían el pasto. Ocasionalmente, Ali Pacha interrumpía para traducir lo que Ayub Khan había dicho y los demás se inclinaban hacia adelante como temerosos de no escuchar bien y así la tensión parecía aumentar. Para Rosella los planes de Ayub Khan estaban muy claros, siendo su primera intención matar al emir Abdurrahman y apoderarse de Afganistán. Después de eso exterminaría a los ingleses en la frontera noroeste y poco a poco se irían infiltrando en la India. Era un plan grandioso y aterrador, pero Rosella se daba cuenta de que Ayub Khan lo consideraba por completo factible y que pronto reinaría solo sobre Afganistán, tal como siempre había deseado hacerlo. Entonces escuchó que Ali Pacha le prometía entregarle las armas que necesitaba, armas modernas, aún mejores que las británicas. Los turcos le entregarán algunas ahora, dijo él. El resto están aguardándolo en Rusia. Añadió Ayub Khan con gusto. Exactamente. Estuvo de acuerdo Ali Pacha. Les he hablado de usted y los rusos se encuentran de su parte, en contra de los ingleses a quienes detestan. Cuantos más ingleses mueran, más contentos estarán ellos. Pues debemos de complacerlos. Contestó Ayub Khan. Mientras escuchaba, Rosella pudo vislumbrar los ojos de aquel hombre brillando de maldad a la luz de las lámparas. Hicieron un brindis por el futuro y los presentes, quienes tal vez eran los jefes de los jóvenes otomanos, juraron ayudar en todo cuanto les fuera posible. Así le aseguraron a Ayub Khan que sus seguidores en las escuelas militares y de medicina eran muy numerosos. Todos entrenados para la revuelta contra el sultán. Ahora, mientras le daban sus nombres a Ayub Khan, todos prometieron poner sus vidas a su disposición. Estaba Talat Bey, quien dijo ser el jefe de la oficina postal de Salónica y estudiante de leyes Irami Bey, quien había organizado una sociedad secreta para el restablecimiento de la Constitución. Estos hablaban en turco, así que ahora Lord Mervyn también podía entender lo que estaban diciendo. Rosella se esforzó por retener en la memoria cada nombre y todo cuanto decían, por si lograban salir de allí sin ser descubiertos y poder reportar todo en detalle a Londres. Al fin, después de lo que pareció ser un rato muy largo, Ayub Khan se incorporó. Explicó que iba a regresar a su escondite, pero que mantendría comunicación con sus amigos y que el próximo paso era que Ali Pacha le informara a los rusos cuáles eran sus intenciones. Después de numerosas despedidas y expresiones orientales de adhesión, Ayub Khan se retiró con sus dos acompañantes, quienes habían permanecido en absoluto silencio. Cuando se quedaron solos, los demás hombres no se pusieron a hablar entre ellos tal como Rosella se lo había imaginado. En cambio, descolgaron las lámparas de las paredes y siguieron a Ali Pacha, quien se alejó en silencio y eso fue más ominoso que si hubieran hablado o expresado sus sentimientos como lo hubieran hecho unos jóvenes ingleses en las mismas circunstancias. Sin hablar salieron de la habitación. Solo cuando las luces se apagaron, Rosella advirtió que Lord Mervyn y ella se encontraban sentados en la oscuridad tomados de la mano. Ella intentó retirar la suya, pero él la retuvo por un momento, y así pudo sentir la emoción de él, que emanaba como una fuerza eléctrica hacia ella. Como él no se movió, ella tampoco lo hizo. Pero después de lo que pareció ser un rato bastante largo, él la soltó y se puso de pie para dirigirse a la abertura que conducía a la escalera. Rosella lo siguió, consciente de que le dolían las rodillas por haber permanecido en la misma posición durante tanto tiempo. Pero sentía que lo único que importaba era que habían logrado averiguar lo que se habían propuesto. Y no solo se sentía tan contenta como Lord Mervyn, sino que estaba segura de que tenía muchas cosas que decirle que quizá él no había comprendido. Lenta y silenciosamente descendieron por la escalera y ella supo que él estaba tomando todas las precauciones posibles, por si alguien se había quedado de guardia. De ser así, el secreto de lo que acababan de escuchar moriría con ellos. La noche envolvía el exterior,
Solo la luna con su pálida luz, iluminaba a la mezquita en ruinas. Lord Mervyn avanzó con rapidez sobre el pavimento hasta llegar a la puerta por la cual habían entrado. Para alivio de Rosella, afuera se encontraba un coche cerrado que los esperaba y que era conducido por Yant. Él los vio acercarse, pero no hizo ningún movimiento. Lord Mervyn abrió la puerta y ayudó a Rosella a subir al coche, y cuando él subió detrás de ella, Yant se puso en marcha. Todos sabían que era imperativo que regresaran al hotel a salvo y sin que nadie tuviera la menor idea de dónde venían. Por un momento, ella se sintió relajada por el alivio, pero a la vez exhausta por la tensión con la que había estado escuchando toda la conversación. Y cuando los caballos cobraron velocidad, Lord Mervyn dijo con una voz muy natural: «Su ropa se encuentra sobre el asiento frente a usted, señorita Beverly. Quizá resulte un poco incómodo, pero debemos volver a ser nosotros mismos antes de regresar al hotel».